Mendizábal, que yo digo Coldo Endesa, porque este es el consultorio Endesa, que nos nos está empezando a enseñar a entender que la factura de la luz no es un jeroglífico egipcio de la primera dinastía, donde no se entienden ni los pictogramas. No, se puede entender siempre que te los expliquen. Ahora, no es fácil explicarlo. Primero, la mitad son impuestos y por lo tanto están camuflados. Y luego los asuntos, que ahora los cursos llaman items, o sea, las cosas, las materias por las que nos cobran, no hay quien las entienda y además las entendemos mal, porque en general se han explicado mal, a veces involuntaria y a veces voluntariamente, hay de todo. Pero Coldo, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas y tenemos incluso preguntas directas que nos dejan ya los oyentes. Cuanto han oído les pasa lo mismo que a mí. Yo, como odio toda la cosa progre, zombie y tal y cual, y Greta zombie, pues cuando me dicen sostenible, vamos a ver, sostenible soy yo, que viniendo de un pueblo de Teruel me sostengo. Pero eso es renovable. Ya empiezo a dudar. Y que son dos cosas distintas la primera vez, que el otro día nos anunciaste. El jueves que viene, vamos a hablar de la diferencia entre renovable y sostenible. O sea, que son dos cosas distintas. Bueno, pues hay muchos oyentes que están con la misma duda. Es una consulta que nos ha llegado al número 689 42 53 11 y es Ana López de la Osa la que la formula. Hola, os hago llegar esta pregunta. ¿Todo esto de las energías renovables, sostenibles, verdes y ecológicas es una moda como lo de los veganos? Gracias. A ver, Coldo. No, no es una moda. Lo digo así de rotundo y responde a la intención que tienen la mayoría de países del mundo en que en el año 2050 se haya reducido drásticamente las emisiones de CO2. A partir de ahí, pues lo que hay que buscar es qué fuentes de energía son las que se tienen que utilizar y cómo se van implantando estas fuentes de energía que no emitan CO2 y que permitan pues ayudar a mejorar, no ya reducir los 2 grados que se decía, sino simplemente no empeorar todavía más la situación que puede haber en el planeta si siguiéramos emitiendo el CO2 como estamos emitiendo. Por lo tanto, las energías renovables, las energías sostenibles, las empresas sostenibles han venido para quedarse. ¿Y cuáles son las diferencias entonces? Sí, esa es una muy buena pregunta porque la gente confunde renovable y sostenible y no es exactamente lo mismo. Renovables son aquellas energías que su uso no perjudica a la tierra, no perjudica al medio ambiente y además son ilimitadas. Las más fáciles de ver, el sol, la eólica. Sí. ¿El agua? No toda. ¿No? Ya empezaríamos con las olas, etcétera. Y tú has preguntado, ¿el agua? ¿Y por qué digo no toda? Porque se considera renovable las pequeñas hidráulicas que están en pequeños ríos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la gran hidráulica no se considera renovable. O en unos países no se considera, en otros sí, ahí hay discusión, pero en general la gran hidráulica no se considera renovable. Pero sí es sostenible. ¿Por qué es sostenible? Porque utiliza también un medio como es el agua, que en principio es más o menos ilimitado, pero el impacto que puede tener en la naturaleza pues es mayor que el de una pequeña hidráulica que hay en otro sitio. Y depende también de cómo se construya. Depende. Estoy pensando en la presa de las Tres Gargantas en China, que por otra parte es un país que no hace ningún caso de renovable, ni sostenible, ni CO2, ni CO nada. Firma todo, pero luego no cumple nada. Pero en cambio hay diseños modernos, incluso de las centrales nucleares, que están diseñadas con una gran seguridad, incluyendo la refrigeración del núcleo y todo esto. Es decir, que es que también la tecnología, seguimos viendo películas del síndrome de China de hace 50 años como si la tecnología no hubiera renovado precisamente lo renovable. Correcto. Y por eso precisamente otra de las fuentes de energía que se considera sostenible y no está dentro de las renovables es la nuclear. Claro. Por lo tanto, diferencia relativamente sencilla de entender es una es mucho más precisa, más cercana a lo que puede ser el medio ambiente. La otra es una fuente de energía que en principio es ilimitada o que en algunos sitios hasta hay más energías que se consideran sostenibles. Biomasa, unas veces se considera renovable, otras sostenible, emite CO2.
estás quemando basura, estás quemando cosas, por lo tanto, está ahí un poco a caballo. Por lo tanto, no es exactamente lo mismo, pero sí hay una diferencia importante, o puede haberla, y es y cómo impacta en el precio del recibo, que es de lo que venimos a hablar aquí toda la semana. Que es otra pregunta que nos han formulado a través del correo electrónico que firma Verónica. Dice, si yo quiero hacer un hogar con tecnología verde, ¿cómo puedo hacerlo? Dice, ¿todos los hogares realmente pueden convertirse en casas con tecnología verde? Y ahí acuñamos un nuevo concepto. ¿Existe la energía verde, la ecoenergía? Se usa indistintamente la energía verde y la energía renovable. Pero cuando hablamos de energía verde o energía renovable, básicamente hablamos de lo mismo. Y sostenible, pues ya hablamos de otras fuentes adicionales que pueden entrar ahí. Cualquier cliente, cualquier persona puede tener energía verde en su casa o energía renovable. Lo que tiene que asegurarse es que contrata un producto en el que la comercializadora de luz le asegure que es 100% renovable, o que le diga qué proporción es renovable. Sí, eso tenemos todos la obligación. Que es renovable al 90% y vale la pena por el precio. Pudiera ser. Porque pudiera ser, dice, bueno, esto es bastante renovable y además, oye, es que es un ahorro. No. Y además en la situación que estamos y que vamos a vivir, pues la gente va a mirar el euro, claro. Sin ninguna duda. Y además es que es importante saber qué impacto tiene cuando en países como Alemania, que en un momento determinado decidieron cerrar todas sus nucleares, ¿qué ocurrió? Y ocurrió dos cosas muy consecuentes con una decisión de cerrar de repente las nucleares, que es la fuente de energía más barata que existe hoy en día, al menos en Europa. Claro, subió el precio de la luz, me imagino. El precio de la luz en estos momentos en Alemania es de los más caros, pero no solamente eso, porque es que no había suficiente energía eólica, no había suficientes parques eólicos. Y empezaron a vivir del gas soviético. Porque hay que recordar que uno de los casos mayores de corrupción que yo he visto en mi vida, perdón por el inciso político, es cuando era el presidente de Alemania, lo que ahora es Merkel, que era Schröder. Al día siguiente de dejar el cargo, entró en Gazprom. ¿Cuánto llevaba en Gazprom Schröder? Es decir, que esa solución de vamos a cerrar las nucleares, hombre, a lo mejor es que tenías la idea de contratar otro tipo de energía. Ya no entro si fuera mejor o peor, pero que hay ahí una confusión monumental. De hecho, nos abre una pregunta, si es más barato producirla o comprarla. ¿La energía renovable? O... La energía en general. No, creo que vamos a tener un monográfico para hablar del autoconsumo y todo esto, pero al final depende, como siempre, de las circunstancias. Para un cliente normal, el que está en su casa, hoy por hoy, si quiere mirarse su factura, lo que tiene que ver es el mix de producción que tienen unos y que tienen otros, y qué precio tienen unos y qué tienen otros. Hoy en día ya, por suerte, la producción con eólica y con solar tiene unos precios muy razonables, que antes eran no subvencionados, caros, sino que ya de reales. Por sí Mira, realmente son unas fuentes de producción que son ya muy competitivas. Dejamos entonces para otra semana esta pregunta que también nos llegaba a través del correo electrónico. Decía un oyente que está arreglando una segunda residencia, no nos dice de dónde, dice tengo que poner placas solares, imagino que es una zona soleada, en España también es cierto que casi hay toda es así, dice, y si esto lo va a subvencionar alguien, lo dejamos... Se pueden, no, la respondemos, sí. Se pueden pedir subvenciones, por un lado, tiene que ver si le sale interesante o no, porque como decíamos el otro día, si vas a poner una placa del tamaño de este folio, pues con eso no vas a arreglar nada. Si estás en un sitio aislado, te va a salir muchísimo más barato tener unas placas en tu casa que solicitar un tendido de luz hasta esa casa. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Grandes. Unas placas ya suficientemente dimensionadas. Y a partir de ahí existen subvenciones en los distintos municipios a los que se puede acceder, y hay distintos tipos de subvenciones que, a diferencia de los que había hace unos años, están mucho más regulados. Tiene que ser para un uso particular, solamente puedes pedir una subvención por vivienda, y luego lo que se recomienda es ya tener un plan. Y en ese plan pues hay empresas como Endesa, la filial de Endesa, Endesa X, que pueden ayudar tanto en ver cuál es ese dimensionamiento, cómo instalarlo y cómo financiarlo. Claro, eso es lo interesante, que llamamos a Endesa y nos ayuda. Endesa X, digo, mira, tengo una segunda vivienda y voy a ser ecosostenible, renovable y tal, siempre que lo pueda pagar. O sea, ellos me informan, por ejemplo, si en Teruel
hay una subvención X que lleva para las solares o para los... Ellos me informan del conjunto. Ellos ¿no? hacen el conjunto el plan completo. total. Digamos, el precio me lo sí. anuncian y luego yo ya decido, ¿no? Analizan las necesidades energéticas, los metros cuadrados que tienes disponibles, con ello cuánto te costaría la inversión e incluso te lo financian para que te salga al precio. Al precio. Bueno, gracias, Koldo. Un jueves más. Endesa X me acaba de salvar la segunda vivienda. 689 42 53 11 y tuenergia@radio.fm. Queremos que nos envíen consultas. Radio.fm está bien porque además pueden explayarse. Si tienen alguna duda mayor, pues llega a Koldo y se la explica. Nos la explica aquí los jueves a las 11:45. Hasta el jueves que viene, nosotros a mañana a las 6 estaremos aquí como clavos. Lo de Cantora no se va a arreglar, de momento. Ahora lo de España tampoco, ¿eh?